Aquí estamos, en el malecón. ¿Cómo es tu nombre? Eli. Eli, un placer, Alain. ¿Qué tal? Entonces, cuéntame. Esta es tu tienda y a veces la No tienes es mía, trabajo para otra persona. para otra persona. Otra persona te da la Me tienda. da la mercancía, salimos a comprarla y yo soy la que la vendo. Y más o menos, 2 días a la semana aquí. No, todos los días menos lunes y miércoles. Todos los días menos lunes y miércoles. ¿Y lunes y miércoles a dónde vas? En mi casa estudiando. Oh, ¿y qué estudias? La facultad, lo que viene siendo la preparatoria para coger el 12 grado. 12, o sea, no es la universidad, antes de la universidad. Es como la universidad, pero menos información, más reducido. ¿Qué carrera? No, es para coger ¿cómo viene siendo? Después de la secundaria, se coge el pre, la preparatoria. Eso lo dan por las escuelas normales y también lo dan para las personas que trabajan y eso, lo dan 2 días a la semana, que normalmente la preparatoria vendría siendo todos los días. Ya, ok, está bien. Y entonces este es tu trabajo, así tú ganas la vida, vendiendo aquí productos. Excepto los miércoles, Lunes y miércoles. lunes y miércoles que estás estudiando. Está bien, interesante. ¿Y puedes vivir de eso? No, ¿No vives? no se puede porque hoy vendo 15.000 pesos, pero hay que sacar la inversión de todo lo que se vende, de todo lo que se compra. Que esto es que te lo dio otra persona, Sí. el capital, ni siquiera es tuyo. Y entonces, ¿cómo ganas tú por una comisión por cada cosa que vendas? La mitad de las ganancias. Se saca la inversión, o sea, el dinero de lo que se invirtió, De lo que se invirtió el para capital. volver a comprar más mercancía. Y ya después se saca lo que se ganó, se multiplica todo lo que se vendió por lo que costó. Por ejemplo, esto costó 30 pesos y se vende a 60, se sacan 30 pesos. Y depende de todo lo que vayas vendiendo, se saca la mitad de las ganancias, mitad para la otra persona y mitad para uno. Ah, está bien, está bien. Ahora, tú pudieras también, si tuvieras dinero, acceder a comprar todo esto Exacto. y tener tu propia tienda. Solo que no has llegado a ese nivel. No, Pero eventualmente sí te gustaría. puede ser. A mí me gusta este trabajo. Me gusta estar aquí en el aire, Esto es espectacular, sí. a mí me compartir con el público. Yo antiguamente estuve trabajando en un bar de rock, de bartender. Y he aprendido bastante, me he desenvuelto bastante, pensaba que nunca lo lograría. Pero me he desenvuelto bastante y me gusta. encanta. ¿Ganas mejor aquí o en el bar? El bar ganaba más, En el bar ganabas más. Ok. lo que un poco complicado porque entonces no podía tener mucho trato con el cliente. Venían clientes y me regalaban. Entonces el dueño se puso un poco incómodo Porque si el mundo gira a través de propinas, ¿cierto? Todo el aparte, mundo da no propinas. tanto por las propinas, sino de que yo tomaba, compartía con los clientes y a él no le gustaba. Ahí ya No podía salir de la barra a tirarme una foto con un cliente. Claro. Y a mí no me gusta que me estén cayendo arriba en mi trabajo, porque realmente, si te pones a pensar, si tú compartes con el cliente, hablas más, Absoluto. creo yo. No solo eso, el cliente quiere sentir la experiencia de hablar con alguien, conectar. Nosotros como turistas queremos conectar con los cubanos, hablar de la vida de la persona, ese tipo de cosas. No quieres estar en una barra ahí que no puedes interactuar. Claro. ¿Sabes? Es importante. Yo me sentaba ahí en la barra y venía un cliente por aquí, venía otro por acá y los dos a la vez yo tenía que escuchar las conversaciones. A mí me gusta, realmente me gusta socializar con el cliente. Claro. Eso es una cosa que no se logra y a veces, aunque tengas 1000 problemas, tienes siempre que presentar una bonita sonrisa. Claro que sí, exacto, es otra historia. Pero los problemas no se llevan para el trabajo. No, nunca, definitivo, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, aquí nada, es un emprendimiento diferente. Tú pones tu propio horario. ¿Cuántas horas trabajas cada día? Realmente salgo a las 2, yo vivo en Redla, salgo a las 2 de allá, vengo, busco mercancía. La buscas aquí Sí, la busco. y te vienes aquí. O sea, el carrito, ¿dónde lo guardan? En casa de los dueños.
Oh, ok. Entonces buscas la mercancía y te traes el carrito y te sientas aquí. ¿Cuántas horas? A veces me quedo a las 12, otras veces me quedo a la 1, 2. Depende, si la venta está buena, 1 y piquito ya voy saliendo para la casa. Si la venta está floja, 1 y piquito de la mañana. ¿Y desde qué hora vienes? Normalmente saco a las 6, De la tarde. a las 6. Hasta la 1 de la mañana. Ay, coño. ¿Viene gente en la noche aquí? Sí, Mucho. Está bien. debería ser. Está bien, buenísimo, me parece buenísimo. Qué buena idea. Nos hemos intentado a veces de buscar agua, nos quedamos sin agua y para conseguir agua es complicadísimo. Sí, es complicado. Y encontrar un lugar abierto en la noche que no hay agua y ese tipo de cosas. Si estuviéramos pasando el malecón y que hubiéramos visto, por ejemplo, hubiéramos comprado. Porque no existe ese concepto de tiendas 24 horas como otros países. Aquí a cada rato algunas se quedan. Hay tiendas que sí se mantienen 24, hay otras que no. Eso depende de los dueños. Pero tienes que saber, como uno viene como turista, Tienes que saber cuáles son, o sea, los puntos. Normalmente casi siempre, estas de aquí siempre están abiertas 24 horas. aquí en el malecón. No, en el malecón no, aquí en la entrecalles. En las entrecalles casi siempre hay algunas que están abiertas 24 horas. Ya. Está bien, interesante, súper interesante. Y cuando termines de estudiar, ¿qué piensas hacer? Quiero coger algo que tenga que ver con camarera, bartender, cualquier cosa así que tenga que ver con ¿Cómo ves el futuro tuyo a largo plazo? ¿Trabajando en un hotel de camarera o Puede trabajando ser. en un bar? Puede ser, quiero ponerme esa tarea porque también tengo un niño. Ok. Quiero esa tarea, terminar los estudios, que es un poco complicado. Cosas que no se debería de saber ni se deberían de decir, pero los estudios no son sencillos tampoco, Aquí son difíciles. son difíciles. No, pero eso está bien, no tiene nada malo decirlo. Está bien. Difíciles y son cosas que uno tiene que tragar y tragar y tragar para poder terminar un papel que a veces ni te sirve para nada. Esa es la historia. Ahora, no es obligatorio estudiar. No. Tú podrías no estudiar y buscarte un trabajo en un hotel, en un restaurante. Lo que hay algunos que te exigen el papel. O sí, inclusive de la preparatoria, esta, Sí. ya, para trabajar en cualquier lugar. Entonces más o menos lo tienes que hacer por obligación, para conseguir trabajo. ¿Y nunca pensaste estudiar alguna carrera que podría tener más futuro aquí en Cuba? No sé, medicina, ingeniería. Realmente, si te soy sincera, lo que es la educación y la medicina es lo que más complicado está de estudiar ahora, porque hasta los propios médicos, los propios profesores, el salario no es un salario que sustente. Ni los médicos, inclusive. Ahora mismo se gastaron en esto, menos esto y esto, 12.000 pesos. En esta inversión. En este pedacito, menos la cerveza, en este pedacito 12.000 pesos. Wow. Y no es una cosa que se gana en un día. No, claro que no. No se gana en un día, tienes todos los días lo mismo. A veces me aburro de caminar de un lado a otro. Claro. Pero es bueno sentarse, coger aire, conversar con los clientes. Es bueno. Claro. No, absoluto. Es otra historia. La pasas bien aquí en el malecón por ahora. Mi plan es ese, terminar mis estudios y coger un futuro mejor principalmente para mi hijo, porque mi niño tiene 6 años. Ujú. Principalmente para mi hijo. Está Es lo bien. que más me gustaría. Está bien, bueno, de acuerdo contigo. ¿Dónde tiró la mano aquí? Sí, ¿qué remedio? ¿Qué Que remedio? No hay